así si no consigo el vivo, porque como mi canal de YouTube anda medio difunto y esto no sé yo muy bien cómo funciona, aparentemente estaba funcionando, pero si no, pues lo subiremos más tarde. Igual, ya estamos grabando ya. Sí, ahora estamos grabando ya y os cuento que van a estar aquí en la recámara algunas personas más que vienen de oyentes también, que vienen a estar acá y a hacer preguntas si les apetece. La idea de esta reunión es hacer un repensar la educación. Creo que en este momento de la historia, pues muchos nos hemos replanteado por primera vez, quizás incluso el hecho de no llevar a nuestros hijos a la escuela o de por qué el sistema educativo. A veces decimos que el sistema educativo está roto y yo creo que no. El sistema educativo es perfecto, pero no es para mí. Es perfecto para otro tipo de sociedad que quieren crear, pero que no es exactamente la que yo quiero, ¿no? Creo que está perfectamente diseñado para un propósito. Y bueno, la verdad es que yo lo digo un poco también con una sensación extraña, porque yo he sido profesora de secundaria durante 10 años y profesora en la universidad 5. Entonces, de pronto me caí del guindo y me di cuenta de que pues, ¿qué tal lo que estamos haciendo, no? O sea, el adoctrinamiento masivo que estamos haciendo con los niños se va viendo en una escalada cada vez más y más y más grande, ¿no? Entonces, la idea de hoy es una conversación para darnos cuenta, para todas aquellas personas que también se están empezando a dar cuenta que los chicos 2 años en digital parece que no me cuadra mucho, las modificaciones que están haciendo en todos los programas educativos, porque eso es a nivel mundial, eso no solo es España o México o Chile, eso es en todas partes. Están modificando los currículums, el hecho de que de los currículums hayan quitado las humanidades, lo que nos hace humanos. O sea, para mí eso es una cosa tan aberrante que creo que es necesario pues, dedicarle un ratito. Y la verdad es que la expectativa de esta reunión también es que sea como el punto de partida o un detonante para que aquellas personas que así lo sientan, pues se pueda empezar algún grupo de trabajo sobre educación, sobre decir qué hacemos con los niños, cómo lo vamos a manejar. Yo sé que hay reuniones de homeschooling, reuniones de educación clásica. A mí me gustaría aquí poner sobre la mesa las inquietudes de cada uno, cómo lo vemos y qué posibles soluciones las personas que están escuchando puedan llegar a encontrar. Así que no tengo ningún guión, no tengo una lista de preguntas, sino simplemente el compartir. Como yo os decía, yo fui profe muchos años y desgraciadamente pues nunca me di cuenta del adoctrinamiento del sistema en el que estaba hasta que me salí del sistema bastantes años después, ¿no? Y yo creo que cuando hablé con Alejandro también surgía esa duda. Él tiene una nena pequeña y te planteas seguramente como papá muchas veces qué hacemos, ¿no? ¿Qué hacemos con estos niños? Yo tengo 2 niños de 9 años, casi 10, y también me planteo lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo mejor para ellos? Entonces, aquí estoy yo también para escucharos cuál es vuestra visión de las cosas, así que sentiros libres de comentar. Lo mejor sería partir de qué es educación. Ajá. La etimología de la palabra educación, que viene de educere, que significa hacer salir. Desde la época socrática y al parecer antes de Sócrates. Sócrates aprendió con una sacerdotisa de Delfos que se llamaba Diotima. Él fue discípulo de una mujer. Y se hablaba que cuando uno enfrenta a las personas desde una perspectiva adecuada, amorosa, haciendo las preguntas correctas, o sea, queriendo que en el educando nazca esa sed por aprender, haciendo las preguntas correctas, hacían que educere salieran desde el interior lo mejor de la persona. Incluso Sócrates hizo un ejemplo una vez con un tipo que era un pordiosero, un tipo que estaba mal en la vida. Dijo, mire, les voy a dar un ejemplo, amigos, y se puso a hablar con el pordiosero y le hizo preguntas que lo hacían tener un análisis matemático. Y llegó a tal nivel de análisis matemático, dijo, ¿se dan cuenta? Entonces, por eso la importancia de las preguntas, de crear la inquietud, la sed de aprender, eso es lo primero. Esa es la verdadera educación. Lo demás, meter como bombeo desde afuera con un programa, es lo que tú dices, Ana María, que es un adoctrinamiento. Eso es lo que yo podría aportar para empezar. Que educhere es hacer salir lo mejor de las personas, creando la inquietud de aprender, y eso a través de las preguntas, de las inquietudes, de los planteamientos. Oye, ¿qué opinas de esto? ¿Qué sé yo? Sí, ¿Cuántas veces nos ha... Perdón, Alejandra. Digo, ¿cuántas veces nos ha pasado eso? Que en una conversación
cotidiana a base de eso, de hablar con la otra persona y escuchar y hablar y escuchar, de pronto entiendes cosas y de pronto aprendes un montón de cosas, incluso de ti mismo, ¿no? Claro, y esta idea de educere que dice Ramón, lo que implica es que el ser humano ya trae contenido, ya trae un impulso, ya trae unas tendencias, ya trae unas inquietudes y por tanto no es una especie de receptáculo vacío que hay que rellenar de contenido. O sea, una idea profunda del sistema escolar, que yo ahora llamo industria escolar, actual es que los niños vienen vacíos y es como decir que son tontos y hay que llenarlos de contenido para que no sigan siendo tontos lo antes posible. Pero si tomamos esa noción, ¿no?, de Duchere, ¿no?, como sacar de adentro, la educación parte de la idea de que el niño ya trae una inteligencia, ya tiene unos conocimientos, ya tiene unos impulsos y bueno, hay que acompañar, digamos, esa energía, ese impulso natural en la dirección que ellos también pues, van marcando, ¿no? Y esto hace la labor del docente mucho más fácil porque ya no tiene que embutir al niño de contenidos, sino que más bien pues, es acompañarlo en un proceso en el que la investigación, la curiosidad es la base y también, bueno, lo que decía Ramón, ¿no?, la pregunta socrática. La pregunta socrática es muy interesante, ¿no?, porque abre ventanas, abre planos nuevos, te rompe un esquema y te lleva a indagar, ¿no? Pero las preguntas que se suelen hacer en el sistema escolar son preguntas ya cerradas, ¿no? Tiene una respuesta prefabricada, sí, no, España, Madrid, ¿no? Son respuestas muy cerradas y no estimulan el pensamiento. Entonces, es todo un cambio de paradigma, ¿es? Sí, y hay un punto para mí también importante, que es esa idea de una educación open source, una educación de fuente abierta, ¿no? Sabes que tenemos programas de computadora que son de fuente cerrada, de código cerrado, y otros que son de código abierto. Quiere decir que la gente va poniendo cosas y entre todos se va creando, ¿no? Y yo creo que esa idea de una educación de código abierto, de una educación en la que no solo aprendes en la escuela, sino que aprendes hablando con el vecino, aprendes cuando vas a la tiendita a comprar, aprendes cuando hablas con tu abuela, aprendes cuando haces multitud de cosas, es otra idea también a cambiar, ¿no? Porque al menos en sociedades tan acomodadas como la española, pues hemos delegado nuestro poder totalmente en un maestro al que no conocemos de nada, que no tenemos ni idea de qué piensa ni cómo piensa, pero le dejamos algo tan valioso como la educación de nuestros hijos y además sintiendo que es como en exclusiva, ¿no? La educación es exclusiva de la escuela y fuera de la escuela uno se divierte, ¿no? Y cuántas veces hemos escuchado o hemos fomentado esa idea, ¿no? No, tú vas a la escuela a aprender y después de la escuela tienes el tiempo libre, ¿no? Y qué tal que cambiáramos esa idea y empezáramos a darnos cuenta que educación es todo o puede serlo todo y nos moviéramos más a una educación de código abierto, ¿no? Con esa idea de que uno aprende en todo lugar, en todo momento. Ana María, tú hablaste de que estamos en una especie de adoctrinamiento y eso es así. Pero ¿desde cuándo es así? ¿Desde cuándo se sabe que es así? Ya en el libro que escribió, de hecho, Alejandro me acuerda a Lou Marinoff. Lou Marinoff es un tipo que escribió un libro que se llama Más Platón, menos Prozac, que decía que tantas pastillas y esto para el ánimo, lo que uno necesita es enfrentarse simplemente a un terapeuta. ¿Y qué es un terapeuta? Uno piensa que es un médico. Dice, los médicos y los psicólogos se robaron la palabra terapeuta para ellos. Terapeuta es alguien que presta atención. Tu terapeuta puede ser la persona que te corta el pelo, qué sé yo, o el que va a tu casa a cortarte el pasto, alguien que te escucha simplemente. Solamente en ese ejercicio de que uno habla y el otro escucha, se empiezan a aclarar muchas cosas. Bueno, en la antigüedad, en la época de que se inspiró Lumarinov, al parecer, para escribir su libro famoso Más Platón, menos Prozac, Platón hablaba en su libro La República, lo decía directamente que no solamente esto era un adoctrinamiento, decía esto es una cárcel. Y contaba la famosa anécdota de la alegoría de la caverna, donde los seres humanos se dice que estamos amarrados a una roca, detrás de la roca hay una fogata, delante de la fogata caminan personas y nosotros vemos sombras y escuchamos voces, hasta que uno de ellos se logra soltar y va para arriba y ve la fogata y más arriba ve el sol y trata de explicarle a los otros cómo es la realidad, pero no tiene palabras para explicar eso y de hecho los otros lo odian.
dice, oye, te enloqueciste, no nos hables de esas cosas. Entonces se preguntan Platón y los discípulos de Sócrates, dicen, ¿y cuál es la solución para educar a la gente? ¿Cómo hacerlo que se liberen de estos condicionamientos, este adoctrinamiento, esta cárcel? ¿Qué hay que hacer? Y la respuesta es la educación, pero la educación en 7 áreas específicas. 7 áreas específicas que se llama el trivium y el El quadrivium. quadrivium. Ujú. Una de las áreas es cuidar el cuerpo. Fíjate que hay un área súper interesante que es la música. Y si tú ves, no sé, hasta los reyes de Inglaterra y toda la gente de las clases altas estudian música, tienen un piano en la casa y cosas así. Fíjate que la música es una de las pocas actividades que hace que las conexiones entre ambos hemisferios, hay toda una serie de fuegos artificiales en la mente porque produce que las mismas zonas que se usan, por ejemplo, para matemática y otros cálculos, se encienden con música. O sea, nos potencia la inteligencia. Hablo de música de verdad, de buena música. Entonces, volver a eso, a la solución que ya encontraron los antiguos. No tenemos para qué reinventar la rueda. Creo que la solución pasa por esa educación clásica, porque Alejandro Magno se crió así, por ejemplo. Desde los líderes más potentes hasta la gente de las clases dominantes, usan estas materias básicas para potenciar a sus hijos. Sí, y yo descubrí, perdón Alejandro, te voy pisando cada vez, yo descubrí la educación clásica hace un año y medio más o menos, antes no tenía ni idea, antes como mucho conocía, sí, de verdad, sí, yo he sido así de ignorante, pero pues como muchos, ¿no? Yo lo cuento porque pienso que mucha gente está, como he estado yo también, que pillaba algunas partes, yo sabía el famoso informe Flexner, porque mi mundo es más sobre la salud, ¿no? Que cambió los currículums en medicina y que hizo un desastre absoluto, ¿no? Compró absolutamente la medicina. Lo que no sabía es que en la misma fecha los mismos Rockefeller, Carnegie habían comprado el sistema educativo en todo el mundo también, todos los sistemas educativos, ¿no? Y habían cambiado toda la pedagogía. Todo eso, pues bueno, uno va despertando por niveles y va descubriendo. Y la educación clásica, cuando lo vi, dije, pero si esto es lo que es de sentido común, ¿no? Cuando tú miras el Trivium, por ejemplo, y el Trivium te habla de input, proceso y output. Es decir, es lo que utilizamos teóricamente en el método científico. Tú recoges datos, esos datos los mezclas de manera que sea no coherente, que no tenga ninguna inconsistencia, que tenga un discurso sin contradicción y eso eres capaz de expresarlo. Y esa es la base de la primera parte del método de educación clásica, ¿no? El trivium es el poder nombrar las cosas, el poder conectar esas cosas, que no haya contradicciones y el poder expresar. Y eso es un poquito lo que se supone que estamos haciendo, ¿no? El tema es que pues nadie nos enseñó realmente a pensar. El problema es que en la educación nadie nos ha enseñado a pensar. Pero bueno, Alejandro, que te interrumpí. Sí, bueno, añado que fíjate, filosofía, que es, digamos, la materia por excelencia de donde se debería enseñar a pensar. Bueno, digamos que el docente está obligado es a enseñar filosofía, pero no a filosofar, no a cuestionar, no a plantear preguntas, no tiene esa obligación. Por ejemplo, no sé si conoce el programa de filosofía para niños, que esto lo promovió Matthew Lipman, se llama, en los años 70, 80, y es un programa muy interesante porque él decía que los niños por naturaleza filosofan. Lo que pasa es que nosotros tenemos una idea muy abstracta y académica de la filosofía y pensamos que solo se debe acercar uno cuando ya está cerca de la mayoría de edad. Pero él decía, no, si los niños ya plantean preguntas desde que hablan, ¿por qué no estimular esos procesos de pensamiento? No tanto los contenidos, sino los procesos de conexión de ideas, de elaboración de preguntas, como un ejercicio de estímulo para el pensar, ¿no? Y otra cosa que quería también decir, que has dicho de la escuela, ¿no? Que se tiende a embutir, digamos, la educación ahí en la escuela y fuera parece que no se aprende nada. Bueno, pues fíjate, el término clásico, ¿no? del que viene escuela es jolé. Es jolé, los antiguos, era el término que usaban para hablar del ocio, del tiempo, el ocio en el sentido del tiempo para uno, tiempo que yo me doy para mí, no para ir
a las plataformas estas que hay ahora, HBO y todo eso, sino tiempo que yo me doy para mí, para investigar, para comprender, para elaborar pensamiento. Y esto era, digamos, claro, un privilegio, ¿no? Un privilegio de las clases altas. Siempre han sido los pudientes los que han tenido ese tiempo libre para sí, para investigar, para formarse. Bueno, pues la escuela, digamos que usa ese término, pero lo invierte, porque Lo pervierte, perdón. lo pervierte, porque lo que hace es llenar de problemas, de tareas, de exámenes, de programas a los niños, de manera que nunca tienen tiempo libre para ellos investigar por su propia cuenta, sino que están como apagando fuegos constantemente con todo lo que tienen que hacer. Entonces, bueno, también es importante, ¿no?, tener en cuenta cómo los términos se corrompen y al final pierden su significado. Ramón, cuéntanos un poquito más, tú que estás más versado en eso, sobre ese trivium y ese quadrivium, sobre esa educación clásica como una alternativa para la gente, porque eso sí está muy trillado. Sí, bueno, habla de, lo voy a decir en fácil, que las personas tienen que cuidar su cuerpo. Al hacer gimnasia, por ejemplo, cuando tú respiras profundamente, que te exige cualquier ejercicio, calmas cualquier cosa que te está inquietando al estar en movimiento. No vas a ver nunca una persona que hace trabajo físico o trabaja en el campo con estrés, ¿ah?, o problemado. No, es como que naturalmente estás más tranquilo. O sea, tú tranquilizas tu hardware simplemente moviendo al revés de lo que se nos exige ahora, que hay que estar sentado. Todo el día, el trabajo de casi todas las personas, incluidos los maestros, son sentados. Eso es totalmente antinatural. Entonces hay que empezar a mover la máquina, eso es primero. Cuidar el cuerpo incluye alimentarse bien, tomar oxígeno, tomar sol, luz. Y hay otras materias en el trivium del quadrivium. Ya hablé de la música. La música, bueno, música viene de las musas. Uno de los primeros que estudió este sistema fue Pitágoras de Samos, que él fue a estudiar 22 años a Egipto y 12 años a Caldea, y después volvió a Grecia, a Crotona, y lo recibieron como un semidios. De antes ya creían que era un semidios porque era muy atractivo físicamente, había ganado los Juegos Olímpicos, era un tipo, un modelo como un dios acá en la Tierra. Y estaban todos contentos ahí en el ayuntamiento de Crotona, y le dijeron, tú nos vas a enseñar ahora todo lo que aprendiste, vas a hacer una escuela para enseñar, para educar. Y él dijo, sí, voy a hacer una escuela para educar, para enseñar. Ya, hagámosla. Dijo, alto, dijo. Lo primero no es hacer el lugar ni pensar en el lugar. Lo primero que vamos a hacer, vamos a construir un lugar en honor a las musas. A las musas. Porque todo lo que yo sé en matemática, en astronomía, mi elocuencia, todo eso no viene de mí, viene del cielo. Entonces ellos hicieron un lugar para las musas, de honor a las divinidades que nos inspiran a los seres humanos. De ahí viene la palabra museo. Ahora es un lugar para guardar cosas viejas, pero originalmente era en honor a las musas que inspiraban a todo arte y toda ciencia. Y enseguida llegó el trivium y el quadrivium a todos sus alumnos y alumnas. Eran hombres y mujeres. De hecho, él se casó con una alumna que se llamaba Teano, que era mucho más joven que él. En fin, primero la gimnasia, cuidar el cuerpo. Escuchar música. La música moldea el alma. Ustedes lo van a ver cuando ven cine, que viene, antes de que venga una escena de amor, viene una música así más de amor. ¿Ah? O si viene una escena de peligro, viene un beat más rápido, como el corazón cuando está asustado. Los pulsos de la música, los ritmos de la música y la armonía afectan al espíritu humano. Si ustedes están todo el día con esto, tum, tatum, tan, tum, tatum, tan, tum, como está todo el mundo, ese beat es negra igual a 120, el beat que usan las fuerzas especiales de los ejércitos en todo el mundo. Te lleva a mover energía, ciertamente, pero después de mucho rato hace que se apague el prefrontal, porque esa energía para ir a la casa, ir a la guerra, no es natural. Entonces escuchar música tranquila no solamente sana el cuerpo, sino que sana el alma. Yo he hablado un montón de veces, no sé si han escuchado ustedes las variaciones Goldberg, pero Bach le compuso a un embajador vikingo, venía de lugares Suecia, Noruega, una música hecha en todos los tonos, en los 12 notas, y el tipo se sanó su cuerpo y le regaló una copa de oro llena de monedas de oro. La música sana. Hay un montón de estudios de eso. Está Hildegard von Bingen, la Sibila del Rin, que compuso música para sanar. La música sana. Es parte de la educación.
Para educarnos tenemos que tener un cuerpo sano y una mente sana, ¿ya? Eso es lo básico, ir de menos a más. Y ahí recién uno empieza a meterse en las otras materias. Por ejemplo, algo que nadie quiere hablar, ya matemática. No, que yo no tengo dones para las matemáticas. Las matemáticas es difícil. Eso es mentira. Eso no existe. Se nos presentan las matemáticas de tal forma que esa información, algunos que somos resilientes ya sabemos, pero otros lo asustan, porque son cosas demasiado abstractas. Pero piensa, por ejemplo, ¿cómo enseñaban matemáticas ellos? Enseñaban así. Cuando salía el sol, por ejemplo, supongamos el obelisco, una torre. La torre proyecta una sombra y paraban uno de los alumnos. El alumno proyecta una sombra. Yo no puedo medir la torre porque es muy grande, pero puedo medir el alumno. Entonces, el alumno proyecta cierta sombra. El alumno es a esa sombra como la gran torre es a esa gran sombra que sí puedo medir porque está en el piso. Entonces, el conocimiento teórico matemático se hacía de forma práctica. Se mostraba un fenómeno como esto de la sombra y luego decía, wow, puedo calcular la altura de la torre midiendo la sombra. ¿Ah? Cosas como esas. En Estados Unidos, por ejemplo, hasta el día de hoy, tú vas a ver que la gran mayoría de los jovencitos de los 16 años pueden andar en motocicleta. Y las desarman y las arman, porque de antes armaban también sus bicicletas. Solamente entender lo fácil que es un motor te lleva no solamente aumenta tu autoestima, sino que ese motor, por ejemplo, está presente en todo lo que existe, en los autos, en los aparatos para hacer jugo, empezar a interactuar con el mundo que nos rodea y desde ahí usar las matemáticas y la física. No hacerlo todo abstracto con teoría y pizarra, sino que mostrar tal vez una pequeña teoría, un pequeño fenómeno como esto de que la sombra es al objeto que la proyecta. El fenómeno se repite en todo, hasta los hombres, y de ahí se puede sacar una regla que se llama regla de 3 simple, para hacer cálculos, puedes calcular cosas asombrosas. Eso, llevar la enseñanza a la cotidiana, un poco como hace esta gente que está en colegios Waldorf, de Rudolf Steiner. Dice, oye, estamos en otoño. Entonces empiezan a estudiar el fenómeno del otoño y después como a veces es necesario, tal cual como los árboles botan sus hojas, que las personas a veces tienen que botar cosas, o el invierno, que ya todo es más introspectivo, junto al fuego, ya son las cosas más mentales, en primavera es todo más outdoor, sincronizarnos con las estaciones del año, ver los elementos que tenemos acá y que no haya nada teórico, solo. Tiene que estar la teoría y la práctica unida. Eso sería como una forma básica. Sí, a mí la principal diferencia, yo sí, la pedagogía Waldorf sí la conozco más que el Trivium, pero al final cuanto más conozco el Trivium, más veo que se parecen muchísimo, si no es porque Waldorf incluye ese elemento espiritual que igual No. en la educación clásica pues no enfatiza ahí, ¿no? De alguna manera. Esa es como la principal diferencia. Alejandro, Bueno, eso, no lo sé, porque, claro, el trivium y el quadrivium son conceptos medievales, pero todo el pensamiento antiguo y medieval es muy teológico, es muy espiritual. No sé si se enseñaba formalmente como una materia, pero estaba imbuido en la propia cultura grecolatina, medieval, como una parte básica, ¿no? Por ejemplo, has puesto el ejemplo de Pitágoras, ¿no? Pitágoras nos ha llegado a nosotros como el inventor de un teorema extraño que nadie sabe bien para qué sirve, más que para calcular, ¿no? La hipotenusa y no sé qué, que dices, bueno, pues sí, yo me lo aprendo, pero realmente esto no me sirve para nada. Pero es que uno va a la vida de Pitágoras y, como ha dicho Ramón, ¿no? Él estuvo 20 años en Egipto, o 22, 12 años en Babilonia, y era un místico, o sea, era un filósofo místico. Y su escuela, pues, digamos que era profundamente espiritual. De hecho, los alumnos que querían aprender de él, los 5 primeros años tenían que estar en silencio. ¿Por qué? Porque el ego, como es tan parlanchín, tan soberbio, quiere argumentar para todo, pues bueno, él creó esa técnica de silencio para que, bueno, pues demostrasen que realmente tenían interés en aprender desde otro lugar, ¿no? Desde otro lugar en el que uno ya se pone en un lugar más receptivo, de escucha. Y todo eso, pues bueno, son elementos muy, muy espirituales que digo, se han ocultado un poco también de la filosofía clásica antigua ese trasfondo. Pero yo no conozco un solo autor
que no tenga esa visión profunda del ser humano, la teológica, la divina, la espiritual, como lo queramos llamar. Y bueno, pues hoy en las escuelas no se suele transmitir esa dimensión. Mira qué importante lo que dijo Alejandro. Partió diciendo, oye, que este teorema, que el teorema de Pitágoras, que el cuadrado de un triángulo, de ángulo recto, la suma de los cuadrados es igual a la suma del cuadrado grande de la hipotenusa. Dicho de otra forma, esto es así. Si yo quiero hacer una cancha de fútbol, a todos les gusta el fútbol, y la cancha mide 30 metros por 10 metros, y no tengo idea cuando yo no juego a la pelota. Si hacen una cancha midiendo largo y ancho, puede que le salga un rombo, o que salga para allá, que ese ángulo no sea tan exacto. Entonces se calcula la hipotenusa para que la cancha sea perfecta, o la piscina, o la base de la construcción de una casa. Yo lo he usado aquí para construir cosas. Eso se usa en los planos, y se usa también cuando uno para un palo y mide este ángulo de acá para saber que el palo está recto, o uno puede usar una plomada también. Tiene una aplicación práctica, que eso es justamente lo que falta. Las escuelas de Grecia eran en grandes espacios. El liceo era al aire, el liceo era al aire libre, era un huerto que compraron los que huyeron, los discípulos que huyeron de Sócrates, para enseñar a la gente. O sea, una de las claves, entonces, insisto, es juntar la teoría con la práctica desde el principio. Solamente teoría no funciona. Incluso es más, yo recomiendo a veces la práctica. Por ejemplo, en la música, lo mejor es play music, jugar a la música. Como en alemán, que es la palabra, se refiere a travesura. ¿Ah? Jugar, ¿ah? Y después explicar el fenómeno. Yo, por ejemplo, cuando enseño electricidad, tengo un pequeño motor con unos LED, y si yo lo hago girar, se enciende un LED. Y si lo hago girar hacia el otro lado, se enciende el otro LED. ¿Por qué? Porque un imán en presencia de un coil, de una bobina, si se mueve, produce electricidad. Es un fenómeno mágico que nadie entiende. No hay teoría que pueda explicar el fenómeno como una ciencia real. Se sabe que el fenómeno existe, pero ¿por qué existe? Aún no se sabe. Porque existe la magnetita. Es que eso, que de ahí sale la electricidad, o de los imanes artificiales. O sea, mantener ese misterio que mantenían los antiguos, dejando un espacio para algo divino que estaba imbuido en su cultura, no solamente es algo accesorio, nos ayuda a seguir maravillándonos en las cosas. Si este no es un mundo material nomás, ¿acaso alguno de ustedes puede comprobarme que esto que estamos viviendo no es un sueño más profundo? ¿Cómo diferenciamos un sueño de la realidad? Fíjense que gente como Tesla, el inventor de todo lo eléctrico que tenemos, para ser exagerado, permítanme exagerar, él inventó el motor de Tesla con bobina, producto de que él echaba mucho de menos a su hermano y trataba de contactarse con él en sueños, y en sueños empezó a viajar a otro mundo. Yo hice la autobiografía de Tesla en español, ¿ah? Que está en unas revistas gringas del año 1917. Y los inventos que él hizo, lo hizo también en un estado en que buscaba otra realidad, y viajaba, dice, a otro mundo, y en ese otro mundo tenía amigos, y veía cosas, y rápidamente despertaba para dibujar lo que veía. Esas cosas que él inventó, muchas de esas no salieron de cálculos matemáticos, no, él vio cosas ahí, las trató de reproducir, y acá funcionaban. Eso que estoy diciendo es tan profundo, pasó hasta con los hermanos Wright, que en contra de todo el colegio científico, un tipo que reparaba bicicletas, lograron hacer un avión, porque todos los demás decían que era imposible. Era imposible. ¿Ah? O sea, eso de mantener un poco de magia, de maravilla, no solamente estimula la ciencia, sino que estimula las ganas de la gente por aprender y sentirse que están realmente participando en un universo maravilloso. Y creo que es muy importante que además aprendamos a sentirnos cómodos en la incertidumbre, que es una de las cosas que menos le gusta a nuestra mente humana, ¿no? Siempre queremos tener todas las certezas. Y cuando te plantas ante el misterio, pues de alguna manera tienes que sentirte cómodo en esa incertidumbre, en esa humildad de decir, no lo sé todo, pero ¿sabes qué? Tengo ganas de seguir aprendiendo. Y creo que eso es muy importante y lo hemos perdido. Estamos necesitando todo el rato las certezas. Y a cuento de eso también hay un tema
que me gustaría sacar, igualmente Alejandro, si quieres comentar algo, por supuesto, siéntete libre, que es el tema de decir, bueno, seguimos teniendo mentalmente la idea de que hace falta un papel mágico que el gobierno te dé para poder sobrevivir, ¿no? Y que para ser hombre de bien tienes que estudiar, que para ser hombre de provecho tienes que sacarte una carrera o tienes que tener ese diploma que se supone que es algo que mágicamente te va a dar una solución en la vida, cuando sabemos que no es así. Yo estoy cansada de ver personas con doctorados que están llevando taxis, ¿no? Porque no han encontrado ninguna otra cosa. Ese es otro tema que me gustaría también sacar aquí, porque yo sé que esa es una de las barreras mentales que muchas personas tienen o hemos tenido, ¿no? Y yo me incluyo en eso también. Es decir, tú puedes ver y la manera en el que Ramón explica las cosas siempre tan bonita, ¿no? Te dan muchas ganas de crear algo distinto o de tú mismo empezar a hacer algo distinto de una manera distinta, pero seguimos teniendo muchas veces esa barrera mental aquí, de esa creencia de necesito un título, ¿no? En algunos lugares porque es obligatorio, porque en España, por ejemplo, la educación es obligatoria, tú no puedes saltártela. No puedes, de hecho el homeschooling ni siquiera está aprobado tampoco, ¿no? Entonces hay que buscarse ahí la parte legal dándole vueltas, pero ¿cómo podemos también quitarnos esa idea mental de que si no tenemos el papelito no vamos a sobrevivir en la sociedad, ¿no? Fíjate que yo leí una noticia que decía que el 90% de la gente no se dedica a algo para lo cual ha estudiado formalmente. Y seguro que todos tenemos ejemplos o de uno mismo o primos, amigos que, bueno, estudian una carrera y no se dedican a eso. ¿Por qué? Porque lo que es la vida laboral dista mucho de la vida universitaria, ¿no? Hay un salto ahí tremendo y bueno, pues yo mismo, yo estudié filosofía y lo estudié de un modo académico y fue saliendo, digamos, de la escuela, de la universidad, como me pude reciclar para hacer lo que ahora hago, ¿no? Acompañamiento filosófico, que es digamos, un oficio no escolarizado, no forma parte de ningún programa de estudio oficial universitario. Entonces, eso también habla un poco del presente, ¿no? Que es muy incierto, está cambiando mucho, en algunos aspectos para bien. Entonces están surgiendo un montón de oficios y van a surgir otros tantos nuevos para los cuales todavía no hay formación. Entonces, ¿cómo se aprende todo eso? Pues aprendiéndolo. ¿Cómo se aprendió a manejar las nuevas tecnologías? Internet y todo este enjambre de aplicaciones que hay ahora. Nadie ha ido a la universidad para formarse, para aprender a manejar las aplicaciones. Lo ha aprendido, pues, aprendiéndolo. Y un poco así también hemos perdido, ¿no? Lo que es el ejercicio de las destrezas, ¿no? Hacerse bueno en algo a base de experimentar, de probar, de ejercitarse. Y para eso lo importante no es tanto el título, sino el propio ejercicio de ese oficio, ¿no? Así que, bueno, yo soy un ejemplo, ¿no? De cómo ese ejercicio es más importante que el título. El título al final no sirve de nada. Si eres bueno en algo, la gente te va a buscar no por el título, sino por la destreza que tú has desarrollado. Quiero hacer un aporte. Yo siempre desde niño, empecé a leer autobiografías de gente. Y hay un señor contemporáneo, de apellido Kiyosaki, que es un millonario, un multimillonario, que él hablaba que hoy día, una de las ventajas que tiene hoy día, es que está nuestra nueva biblioteca de Alejandría, dando vueltas aquí entre nosotros. Decía que se puede aprender literalmente todo lo que uno quiera desde Internet. Él tiene equipos de gente que lo asesore, y las redes tiene perlas de sabiduría poderosa. Claro, si uno quiere aprender medicina o cirugía ocular, obviamente no, pero todo lo demás sí se puede aprender. Entonces, yo me quedé con esa idea hace años y fíjense que se juntaron personas muy luminosas de todo el mundo y de universidades como la Universidad Católica de mi país y que se unieron a un portal que se llama coursera.org. Ya hemos hablado más de 35 minutos para que la gente escuche soluciones. En coursera.org uno puede estudiar, pero en las mejores universidades del mundo.
carreras como las siguientes. Son carreras cortas, son carreras de pregrado, no son carreras de año. Por ejemplo, un curso de robótica de Arduino. ¿Qué es Arduino? Es hardware libre. ¿Qué significa eso? Imaginémonos esto, que tiene unos componentes electrónicos, y yo le digo, ya, necesito que me midas la humedad del ambiente. Por lo tanto, esto tengo que conectar con esto. O necesito que esto sea una alarma que me indique cuando tengo que hacer el regadío y que se ponga hardware libre. Es un robot. Es robótica a nivel básico, libre. El curso es gratis. Y hay miles de cursos gratis universitarios. Pero si uno quiere el título, porque uno rinde exámenes si quiere, si no igual aprende, están las dos posibilidades. Y los cursos están en video y están en todos los idiomas. Puedo dar los exámenes y sí tengo que pagar entre 30 y 70 dólares y me mandan mi certificado. Cosas a veces muy puntuales, pero hay de todas las materias que existen, están ahí. O sea, sé que estamos en un mundo oscuro, sé que estamos en guerra, pero también sé que estamos pasando de una época de oscurantismo al renacimiento. Como dice Alejandro, claro, hay gente que puede aprender igual y mucha gente que estudió cosas, el título ni siquiera están trabajando en eso, como decía Ana María, que están trabajando de taxista, manejando Uber. O sea, el que quiera aprender va a aprender y va a aprender bien. Existe la forma de hacerlo. Si no tengo la voluntad de estudiar solo buscando en YouTube, en Internet, como decía Kiyosaki, él debe tener una voluntad de hierro, también está la posibilidad de estudiar formalmente en cualquier universidad del mundo, simplemente yendo a estos lugares donde todavía hay gente buena, todavía tiene la vocación de enseñar y sabe al parecer que este mundo está medio extraño porque hay mucha gente que no tiene dónde estudiar, porque está carísimo estudiar. Eso en cuanto a educación superior. Y en cuanto a educación para los niños, que los padres no saben educar a sus niños, ¿cómo enseñar a leer al hijo? Bueno, salió un hombre de apellido Khan, que tiene 3 carreras en el MIT, que es de la India, y que preparando un mundo mejor para lo que ellos creen que va a venir, que es el Satya Yuga. Tengo que hablar en estos términos, porque es la verdad, digamos. O sea, es lo que los tipos creen y yo me suscribo a eso, que estamos en una etapa bien oscura que es el Kali Yuga. Hay mentira, muerte, los que están controlando todo este juego de lo humano, esto está desquiciado. O sea, ayer salió la famosa plaga de hepatitis en Estados Unidos y en toda Europa, y eso ya se había anunciado hace 2 años por médicos de Argentina que estaban trabajando en todos los laboratorios en eso. Estamos en un mundo raro y se va a poner más raro. Bueno, salió un tipo consciente del mundo era raro, y dijo, hay que preparar a la gente, a las nuevas generaciones, para la próxima era. En la próxima era tienen que tener la mejor educación del mundo. Y salió un sistema que se llama Khan Academy, que lo usan en algunos colegios carísimos de México, donde van los hijos de los narcos. Se los digo porque tengo a mi gente que me escribe de todo el mundo, y están usando Khan Academy, no me acuerdo en qué instituto, y es gratis. Y están todas las materias, las matemáticas, ciencias naturales, física, menos la historia local de su país. Están todas las materias muy bien enseñadas y el nivel de educación es tan alto como el más alto de los colegios pagados en sus países. Se llama Khan, K-H-A-N, academy.org. Están todas las materias. Solamente se necesita un monitor, hay una guía para padres, se pueden juntar niños de distintas casas, estudiar en una casa 3 veces a la semana, cada uno en su nivel, no tienen por qué estar en primero básico, en quinto, no, pueden estar perfectamente mezclados siguiendo las indicaciones. Yo tengo 2 sobrinas que estuvieron con educación a distancia, uno sacó puntaje nacional. La educación es buenísima a distancia. Por ejemplo, con este método. Esta educación es tan buena que si a alguien se le ocurre ir a ver, donaron dinero para hacerlo, esto y hacer los videos, la Fundación Bill y Melinda Gates, hace años atrás, y no tiene nada que ver con el sistema, esto es de un hindú. Pero hay gente que lavó su imagen, lavaron dólares y pusieron plata para eso. El sistema es buenísimo, funciona, es gratis, 100% gratis. Pero ¿cómo hacerlo? Como hacía Ana María, decía, necesita un certificado. Acá en mi país se pueden dar exámenes libres, se dan 2 veces al año, me parece. Y bueno, y si un país no pueden dar exámenes libres porque las leyes no los permitan, tendrán que el niño viajar a un país nuestro y dar los exámenes. Pero lo importante es que se eduquen. No hay que enfocarnos en los problemas de las cosas, hay que enfocarnos en las soluciones. Ya hay buena educación, Khan Academy y similares, y Coursera para las personas jóvenes o adultas o que nunca estudian una profesión, y también, como decía Kiyosaki, usar la red, si esta es la moderna Biblioteca de Alejandría o no.
Sí, yo creo que merecería la pena también que los adultos que estamos al cuidado de niños y que queremos ofrecerles algo distinto, también aprovecháramos la ocasión para aprender un poquito más nosotros mismos sobre ese pensamiento crítico, sobre ese aprender a pensar, porque definitivamente no podemos enseñar a otros lo que nosotros no sabemos hacer. Entonces, yo como mamá, por ejemplo, pues me siento muy obligada de alguna forma a empaparme más sobre, pues incluso aunque fuera solo el trivium, ¿no? Sobre ese proceso en el que uno aprende a pensar, en el que uno aprende a pensar. Creo que eso es muy importante porque uno no puede dar lo que no tiene. Sí, digamos que yo creo que un cambio paradigmático en el que estamos un poco en un punto de inflexión es ir hacia una educación más que en contenidos, en habilidades, porque eso es lo que luego te va a permitir ser resiliente, adaptarte a un entorno cambiante. No tanto el haber memorizado contenidos, sino tener habilidades de pensamiento, Exacto. habilidades para trabajar con más gente, habilidades para renovar tu manera de plantear contenidos, habilidades de, digamos, actitudes, ¿no? Y eso, digamos que ahora no tiene mucho valor en la escuela. Digamos que lo que prima es el contenido, memorizar. Es un tipo de uso memorístico del intelecto en vez de un uso dialéctico, ¿no? Ya que hablamos del trivium, dialéctico, es capacidad para articular ideas, ideas nuevas, ideas que surgen del propio aula. Hay filósofos que hablaban, creo que era Peirce, ¿no? Hablaba de la comunidad de investigación, hacer del aula una comunidad de indagación en la que lo importante sea el proceso indagador. Puede ser a partir de una pregunta, puede ser a partir de una película, una imagen, puede ser a partir de un material que lleve el docente al aula, pero lo importante es el proceso que se desencadena ahí, que genere entusiasmo por el hecho de descubrir, de aprender, y eso sería señal de salud pedagógica, mantener viva el entusiasmo en los alumnos, ¿no? No matarlo, que es lo que está pasando. Ahora llegan los alumnos a la mayoría de edad prácticamente indolentes, sin ganas de investigar, y esto es lo que luego más les dificulta el poder ser creativo a la hora de generar su propio trabajo. Fijaros qué contradicción, ¿no? Pedimos que seamos emprendedores, ¿no? Lucha por tus objetivos, ¿no? Ahora está muy de moda todo esto del coaching, pero ¿cómo pedirle eso a un joven de 20, 25 años después de haberse pasado 15 años matando su creatividad que tenía de niño, pero que ha tenido que reprimir para poder educarse, ¿no? Educarse en esos términos ya muy anticuados, ¿no? Escolarizarse, sí. Escolarizarse. Quisiera leer algo que nos escribieron a todos por interno de un amigo, me parece que es de Uruguay, Carlos Rizo, que me parece digno de destacar, porque señala en los tiempos que vivimos y cierra mucho con lo que contaba Alejandro Moreno, de que el 90% está trabajando en otras cosas. Escuchen, por favor, es muy cortito, dice Carlos Rizo. Siendo mecánico naval, oficial tornero mecánico y técnico textil, o sea, el tipo es un capo. Sabe de matemáticas, sabe de geometría, se manejan en sus máquinas. El Dios mercado, hizo que mis últimos 18 años laborales me vi obligado a conducir un taxi. ¿Para qué? Para poder sobrevivir. Creo que ese supuesto avance tecnológico y la automatización provocan que haya menos demanda de expertos y con eso una reducción de salario y una menor calificación del trabajador. Esto es una realidad hoy día y toda esta automatización va a producir cada vez más esto. Por lo tanto, lo que dice Alejandro es más importante. Hay que educarlo en el trivium y el quadrivium, tienen que saber pensar lo más básico matemática, pero tienen que desarrollar habilidades, porque este mundo no es la Grecia antigua, que la densidad de población era poquitita. No, estamos llenos. Entonces hay que empezar a
a educarnos para este mundo. Y eso cierra con lo que decía Kiyosaki, que uno tiene que aprender habilidades según el lugar donde uno viva. Por ejemplo, si la persona vive en un lugar, no sé, donde hay sal de mar, tal vez tenga que sacar sal de mar y, no sé, y mezclarla con romero y con orégano y vender sal saborizada. No sé, cada uno según donde uno esté. Y esto cierra también con lo que creían los antiguos, en una divinidad que nos tienen que guiar, si esto no va a salir de la creatividad humana nomás. No funcionamos así. ¿Eh? Hay algo superior que está con nosotros y que está esperando a partir de nuestras necesidades en esta crisis que seamos creativos, y ahí aparece esta ayuda a nuestra creatividad. Es necesario empezar a desarrollar habilidades. Algunos ejemplos. Yo me estaba juntando con personas con niñitos de 9 años que nunca habían cortado un palo. Entonces yo explicándole, mira, el serrucho, el pie acá, cuidado con los dedos. Nunca habían usado un martillo, nunca habían usado un taladro, felices con un taladro. Al enseñarle cosas, habilidades con sus manos, al interactuar con la materia, no solamente se generan a nivel neurocientífico conexiones que no se habían hecho nunca, sino que se gana en autoestima y se gana en esas bases para tener habilidades que nos permitan, no sé, construir una casa. ¿Suena mucho? Déjenme por hacer esta propaganda, necesito hacerla. En estos cursos de Coursera hay un curso que se llama Autoconstrucción de una vivienda, que es para jóvenes desde 15 años hasta jóvenes de 90 años que quieren hacerse su vivienda y entender cómo hacer las conexiones de agua. ¿Cómo se hacen las conexiones de agua? ¿Y cómo se instala una llave? Y la de electricidad. Y el piso, el radier y las paredes. Es una casa sencilla. Pero hay un curso de construir casa. Es gratis. Va de cero hasta terminar la casa, una casa pequeñita. ¿Ah? Pero son los mismos principios para ir más allá. Es el momento de empezar a empoderarnos. La educación tiene que ver, como dijimos al principio, con educhere, y es hacer salir lo mejor de nosotros. Somos personas creativas, hemos superado las peores plagas de la humanidad, como la peste bubónica de 1347. O sea, de verdad que vamos a salir de estas situaciones en las que estamos y las que puedan venir. Y la base está en educarnos, en empoderarnos, en ser autónomos. Y tenemos las herramientas para hacerlo. La red tenemos que ocuparla de esta forma. Y tomar estos ejemplos como de este amigo Carlos Rizzo, así está la cosa. Y no solamente Carlos, que su último año, hay gente muy joven que, como decía Alejandro, estudió algo y no tienen que vivir y están manejando taxis o vendiendo celulares o lo que sea. O sea, tenemos que empoderarnos sí o sí, con o sin cartón. Yo creo que esa es la parte más importante, Ramón, el hecho de que recuperemos nuestra soberanía, que recuperemos nuestra autonomía, que recuperemos nuestro poder, porque estamos demasiado acostumbrados a cederlo. Se lo cedemos con esas falacias de que alguien lleva una bata blanca y por eso tiene el principio de autoridad, la cedemos continuamente a todo, ¿no? O sea, hemos sido educados a ceder nuestro poder. Y fíjate que eso, a mí, por ejemplo, yo me acuerdo de una anécdota cuando yo tenía, no sé, 17 años, algo así, y estaba en clase y el profesor de religión era, en ese caso, no era de filosofía, era el de religión, nos hizo una pregunta, ¿qué piensas de esto? Y yo no sabía qué contestar, porque no sabía qué pensar de eso, no sabía cómo pensar. Era la pregunta más clásica del mundo, la de si el fin justifica los medios, ¿no? Típica pregunta de si salvamos a uno sacrificando a los demás o sacrificamos a uno por salvar a los demás, no sé, era algo de ese tipo, como la película de La Misión o así, ¿no? ¿Y qué piensas de eso? Y yo no sabía qué pensar, no tenía manera de conectar mis neuronas para dar, y eso me generaba una inseguridad tremenda. Y entonces, ¿qué hace? Que enseguida dices lo que crees que es políticamente correcto, lo que crees que el otro espera, lo que te han dicho, pero no tienes un pensamiento propio. Yo me he dado cuenta que a lo largo de los años que he ido siendo capaz de en algunos temas tener mi propia manera de pensar, eso me da mucha seguridad y eso me da mucho poder, el saber que te puedo defender porque pienso como pienso, porque tiene un sentido, porque he hecho ese proceso y he encontrado que no hay contradicción a lo que te estoy contando, ¿no? Y creo que eso es muy, muy importante porque si no hacemos ese ejercicio nosotros, vamos a estar todo el rato regalando nuestro poder a los demás, vamos a estar regalándoles a ellos la capacidad de elegir por nosotros todo, ¿no? Hay una frase de Matthew Lipman que dice, porque que una persona piense no quiere decir que piense por sí misma. Es una distinción abismal. Parece que todos pensamos bien, pero por uno mismo, muy pocos. ¿Por qué? Porque lo que tú has dicho, ¿no? Estamos acostumbrados a delegar. Nos hemos pasado décadas sentados dando nuestro poder a una autoridad que no nos pide pensar, nos pide repetir. Y
pasado esas 2 décadas, uno ya ni se plantea qué piensa realmente. Lo que se plantea es cómo ganarse, bueno, el jornal, cómo llegar a final de mes y esas cosas, pero no se plantea por sí mismo prácticamente nada. Y bueno, pues es verdad que hay que detectar, ¿no? ¿A quién le atribuimos la verdad actualmente? Bueno, gente de bata blanca, los expertos, ¿no? Cuando se dice es un experto en algo, lo que inconscientemente asumimos es que eso es verdad. Lo que va a decir esa persona es verdad. Si es experto, no se equivoca. Entonces, un experto, pues te puede encerrar en tu casa, ¿no? Te puede decir que por X razones te tienes que quedar en tu casa porque es experto y él sabe, ¿no? Y tú no. ¿Eh? Él sabe y tú no. Él sabe y tú no. Entonces, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a delegar nuestra propia dignidad a un experto? Hay un investigador social muy interesante, Stanley Milgram, creo que se llamaba, que hizo un experimento en los años 60 en el que demostraba cómo, bueno, creo que era una maquinita que da descargas eléctricas a otra persona, ¿no? Entonces, estos voluntarios que él invitaba, como era un experto el que les pedía formar parte de su experimento, pues él les pedía ir subiendo el voltaje a estos voluntarios y ese voltaje daba descargas a otra persona que tenía enfrente. Y este hombre demostró que esos voluntarios, con tal de formar parte del experimento del experto, nunca ponían límite a sus órdenes por más descarga de voltaje que él pidiera. ¿Qué quiere decir esto? Que demostró que muy pocos se hacían preguntas éticas acerca de lo que estaban haciendo en un contexto en el que el experto te está guiando dentro de su experimento lo que tiene que hacer. Así que, bueno, pues deshacerse un poco de esa mentalidad del experto como una autoridad incuestionable es parte, ¿no?, de este proceso de recuperar el poder. Y yo creo que ahí también va a la línea de flotación que tenemos los humanos, que es el querer pertenecer, ¿no? Nadie quiere sentirse excluido, nadie quiere ser eliminado y por eso cedemos en tantísimas cosas, ¿no? Por no ser excluidos. Perdón, Ramón. Sí, tú mencionaste algo muy clave, que dijiste que me hicieron una pregunta y yo no sabía contestar, yo no sé. Bueno, en la educación que se da, por ejemplo, en Estados Unidos, que se hace a los niños desde chicos hacer debate, defender una idea, ¿eh? Desde niños. Ir y son combates de debate. Para hacer eso hay que volver a hacer primero leer a los niños en voz alta para que se acostumbren, se empoderen a su propia voz, que hagan lo que decía el método de Alexandres, que es un método australiano para hablar, que es como que pone la cabeza así, como mirar con el tercer ojo. Eso hace que la voz se proyecte y no me sienta así como... Hay toda una serie de técnicas que se usan en teatro, qué sé yo. Hay que hacer que los niños lean en voz alta. Estoy volviendo a la educación más básica. Tienen que leer en voz alta. Tienen que poder contar ideas, hacer cosas que ellos puedan expresar. Y lo otro, que esto viene del el rey Alfonso X el Sabio, por el cual todos nosotros estamos hablando en castellano. Él dijo, vamos a hablar castellano. Hace 800 años atrás, un poco más, él habló de la importancia del juego. Y hoy día se sabe que juegos como el ajedrez son una de las pocas cosas que une los hemisferios, nos hace más inteligentes. Porque no solamente uno está moviendo piezas, sino que está jugando con probabilidades. Y dijo, y los que no jugaran ajedrez, que jugaran dominó o backgammon, que era como el ajedrez. Volver a jugar juegos en casa. Ayer contaba la importancia de manejar bien el lenguaje. Nosotros acá, cuando éramos niños, jugábamos un juego que se llama Bachillerato, que poníamos nombre, apellido, país o ciudad, animal, cosa o colores, y decía ya una letra, y todo bien rápido. Y al escuchar las respuestas de otros, adquirimos vocabulario, tenemos que empezar a jugar. El juego es una herramienta para fijar en la memoria. Todo lo que produzca una emoción buena se va fijando. Entonces el aprendizaje tiene que ser lindo, entretenido, y desde los juegos son lúdicos, como cuando hacíamos esa cosa, no sé, un mapa del mundo, y cómo se llaman los países, y con un premio al final, que puede ser, no sé, un chocolate, no sé, pero hay que motivar, hay que hacer entretenida. Esto lo dice también el psiquiatra Enrique Rojas, padre de Marian Rojas, que los admiro los dos, el abuelo era psiquiatra también.
que decía la importancia de hacer entretenida la exigencia. Si yo con entretenido al estudiar, voy a tener niños que después se van a autoeducare, a autoeducar. Todo el aprendizaje, todo lo que enseñemos en estas nuevas, porque lo vamos a hacer, nosotros no estamos saliendo del sistema, aunque no se den cuenta, porque el sistema se está cerrando a algo que es muy extraño. Entonces vamos a ser como esas personas del Renacimiento, y a pesar de que todo el mundo estaba en oscurantismo, porque la autoridad, no, nosotros vamos a tener la luz de la cultura, del amor, de la amistad, y en este caso nos vamos a hacer cargo de nuestra educación, la nuestra, de los adultos, para luego hacernos cargo de la educación de nuestro hijo. Como tú decías, Ana María, ¿cómo le voy a enseñar algo a este niño que no sé? Exacto. Por eso estos métodos como el de Khan Academy viene como una guía para padres, una guía para monitores, para más o menos no saber todo, pero sí decirle, oye, tienen que estudiar esto, eso, esta es la forma de saber que aprendieron bien, eso. Nosotros también vamos a aprender en el proceso y nos vamos a hacer mejores seres humanos. Como dicen los chinos, la palabra crisis en chino significa dos cosas, peligro y oportunidad. Son dos ideogramas. Ya, pues, empoderémonos nosotros. Y una idea así como última ya que quiero sacar también es el hecho de que hay una cosa que me da mucha risa, que es que a los chicos en las escuelas los clasifican como si fueran por lotes, ¿no? El lote de 2012 va en este salón, el lote de 2017 va a este otro salón, como si todos tuviéramos algo en común por haber nacido en el mismo año, ¿no? Pues no lo sé si astrológicamente habrá algo en común que es distinto, pero yo creo que lo importante también es el darnos cuenta de nuestra unicidad, ¿no? Ahí es donde pienso que una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es ser conscientes de qué es lo que a mí me hace único, por qué mi huella digital es única, por qué mi iris es único, pues porque yo tengo una manera única de ver la vida, de hacer las cosas, y ese respeto y esa excelencia en mi unicidad, eso yo creo que es como la base de todo, ¿no? Entonces a los niños muchas veces en vez de clasificarlos por lotes de edad, quizás deberíamos buscar esos rasgos comunes que puedan tener de afinidades o de cosas en las que puedan ser excelentes y fijarnos en eso y no solo en un número como es la edad que no nos va a aportar nada. Claro, porque eso es lo que les motiva, ¿no? Intereses comunes. Fijaros que lo que decía, ¿no? Ramón, de las matemáticas, ¿no? No soy bueno en matemáticas, mi hijo es malo en matemáticas, tengo que reforzarlo en matemáticas, y en vez de potenciar lo que saben, ponemos excesiva atención en lo que no saben, ¿no? Esto lo decía un pedagogo, John Gatto, Sí, no. que abandonó el sistema escolar después de estar varios años de docente. Él decía que lo que se hace no es tanto evaluar lo que saben, sino lo que no saben. Y ese enfoque en lo que no saben, digamos que, bueno, pues castra de alguna manera las potencialidades de cada uno, que son diversas, son únicas. No podemos ser buenos en todo. Bueno, potenciemos lo que mejor saben, y eso pues va a hacer del proceso pedagógico algo interesante, divertido, agradable y estimulante. Y digo, eso es lo que habla de una buena educación, ¿no? Que el aprendiz mantenga viva la llama del entusiasmo y del querer investigar. Pero es que lo que está pasando ahora es que los alumnos, me dijo a mí una vez una alumna, ya a final de curso, con tantos exámenes que tenían, decía, profe, yo ya ni sé cómo me llamo. Están tan lobotomizados que ya ni saben cómo se llaman. Y esto lo digo a colación de que pierden el interés de investigar y de leer por sí mismos, por esa sobresaturación que han recibido de contenidos. Entonces, bueno, potenciemos sus intereses, y yo creo que un alumno que a determinada edad sabe cuáles son sus dones, sus cualidades, va a estar mejor preparado que si simplemente ha sacado 10 en todas las materias, pero no sabe para qué sirve, no sabe qué es lo que realmente le gusta, qué es lo que le hace crecer. Eso creo yo que es secundario, ¿no? Ese es el conócete a ti mismo.
¿no? El famoso Conócete a ti Claro. mismo. Y por cierto que ese documento de John Taylor Gatto, el de History, de Ultimate History Lesson, es de las píldoras rojas más interesantes que te puedes tomar en cuanto a la educación. La verdad es que es un maravilloso documental en el que él va desgranando todo ese proceso, toda la historia también de cómo todo ha ido evolucionando. Bueno, chicos, llevamos ya casi una horita. Sí, Me gusta ser muy respetuosa con los tiempos de cada uno. Os agradezco infinitamente que estéis aquí. Como decía Ramón, y me gustaría ahora que digas tú también unas últimas palabras, Ramón, pero sí que creo que es muy importante lo que has dicho de que estamos saliéndonos, aunque no nos demos cuenta, porque como no estamos aceptando ciertas cosas, ya estamos siendo una escisión social y está bien saber que tenemos opciones y está bien saber bueno, pues que tenemos que recuperar nuestra soberanía y nuestro poder y que podemos hacerlo. mira, después que fue la peste bubónica en Europa, y hubo peste bubónica en China antes, y hubieron pestes en Américas también, que no se hablan. Después de las grandes pestes, vinieron los grandes renacimientos, productos de gente que no se los llevó la peste. Y la peste también existió por una mala autoridad que no supo administrar o empeoró las cosas. Somos parte de un renacimiento que va a existir. Y la forma en que se produjo el renacimiento en Europa fue que las personas se dieron cuenta que antes de ellos, de nosotros, hubieron otros seres humanos que eran muy inteligentes, eran muy poderosos y son nuestros ancestros, nuestra cultura griega. Aunque nosotros seamos hispanos, mapuche, lo que sea, nuestra cultura es griega. Punto. Y nuestros ancestros que ya pasaron estas cosas, recrearon en sí mismos lo mejor de un ser humano, teniendo como modelo a los dioses del Olimpo, si quieren, pero teniendo una buena educación, que partía no desde el colegio, desde los padres también. Estamos hablando como que, oye, la educación, el colegio de los niños, no, no, no. La educación tiene que ver con los padres. El colegio es un constructo que se inventó en el siglo XIX. O sea, basta. Basta de mentiras. Nos vamos a hacer cargo de nuestros hijos, todo va a estar bien, tenemos todo para hacerlo. Tacan Academy, si quiere estudiar que su hijo desde pequeñito hasta segundo año de universidad, gratis, gratis. ¿Ah? Y a un nivel altísimo. Se usa en colegios caros pagados en México y seguramente en otros lugares también. Nos vamos a hacer cargo. Lo único que tenemos que hacer nosotros es lo que dijo Alejandro también, que sea entretenido el proceso, entusiasmarlos. ¿Sabe lo que significa entusiasmo? Inteos, llenos de Dios. Eso es lo que hay que hacer. Tenemos que ser ejemplos, nosotros también, de gente entretenida, feliz, alegre, en el proceso también nosotros de autoeducarnos. Esto no es la educación de los niños, nosotros tenemos que educarnos. Tenemos que saber más de salud, cómo funciona el cuerpo, la importancia de la respiración. Todo esto en estos días va a ser clave. Cómo sobrevivir, eso. Sí, yo por redundar también, ¿no? Lo que dice Ramón de recuperar el poder de la familia. Si la estructura familiar es sólida, ahí está realmente la base de la educación, porque los padres son quienes mejor conocen a sus hijos, ¿no? Más que un docente. Por más bien intencionado que esté, son los padres los que conviven con los hijos y los que pueden acompañarlos mejor, detectar cuáles son sus intereses, sus inquietudes, sus problemas. Y esa es realmente la base de la educación, que puede ser muy rica, puede ser muy variada. Y bueno, la tendencia ha sido cada vez más a estrechar ese margen a prácticamente 4 meses, ¿no? Que es lo que le dan a la madre de baja laboral. Y enseguida, pues nada, el bebé ya tiene horarios de oficina en la guardería, luego en infantil, primaria, secundaria. Entonces, bueno, poner el foco ahí, ¿no? En el centro, que es la familia, como un núcleo poderoso que si pone atención ahí y hace un priorizar la educación de sus hijos, en vez de delegarla, eso casi que es más importante que comprarle pues caprichos, juguetes, viajes, que está bien, pero creo yo que es secundario a esa labor de acompañamiento y vinculación emocional, ¿no? con los hijos.
Pues muchísimas gracias a los dos y a todos los que han estado aquí también escuchando. Gracias por vuestro tiempo y aquí me da mucho gusto ver desde el sur del sur hasta el norte del norte, pasando por el este y el oeste, que aquí todos seguimos con nuestra luz prendida, aquí seguimos todos realmente soñando un mundo mejor y haciendo todo lo que está en nuestras manos para que sea una realidad. Gracias por todo y como siempre termino todas mis intervenciones, recordemos que nada ni nadie puede jamás apagar nuestra luz. Gracias. Muchas gracias.